A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, en esta congregación tenemos personas de todas las edades. Y especialmente en nuestras reuniones y en el tiempo de predicación tenemos desde adolescentes hasta adultos con muchos años de experiencia. Pero a veces ocurre que cuando tenemos predicadores con los años de experiencia, me va a molestar después por decir esto, pero dije años de experiencia como nuestro estimado Rolando, y de repente menciona dichos que, créanme, a veces me siento que después de haber vivido tantos años aquí en Guatemala y no me sé qué significa un dicho, una expresión, me siento mal cuando la dice Rolando. Pero de repente volteo a ver a nuestros adolescentes y veo que también tiene una gran cara de signo de interrogación sobre sus cabezas y digo, bueno, no me siento tan mal. Parece que esos son dichos que se acostumbran en ciertas generaciones. Pues el día de hoy quiero iniciar con un personaje que tal vez a algunos de los adultos, ahora le va a tocar a algunos adultos quedarse con el signo de interrogación, pero no importa, yo sé que lo puede buscar en el teléfono. Una historia acerca de una persona que algunos jóvenes conocerán. Seguro que tal vez mi grupo que comparte la edad, los millennials, tal vez se acuerden un poquito más. Hay un hombre, un compositor que se llama Mike Posner. Él compuso una canción que ha sido utilizada en su versión más electrónica y la gente utiliza esa canción para pasar un buen rato. Y la canción suena muy alegre, muy electrónica y es más, incluso hasta rebelde. Pero las personas no saben el contexto de esa historia y es más, no saben que la canción originalmente no era nada alegre. Al contrario, la canción era triste, lenta e incluso un poco depresiva. Este hombre llamado Mike Posner resulta que era un compositor, es un compositor. Y el pico de su fama había llegado hacía poco tiempo porque compuso una canción para uno de los cantantes juveniles más exitosos de la época. Su canción fue un hit. A todos los lugares donde él iba lo reconocían. ¡Ah, él es Mike Posner! Estaba en el cúspide de su fama. Pero como pasa con la gravedad, todo lo que sube baja. Y como pasa con todos los artistas y seguirá pasando en la historia, llega su fama y después cae. Y eso ocurrió también con la fama de Mike Posner. Pasaron los años y ya no era tan famoso. Cada vez que llegaba a algún sitio y se presentaba, la gente no lo reconocía. Y después de haber sido el hombre más famoso dentro de su círculo de compositores, probablemente era un desconocido. Esto llegó al punto más bajo cuando un día un compositor que ya falleció, que se llama Avicii, lo invitó a un concierto. Le dijo, ven a un concierto. Tengo entradas si tú eres mi amigo y me gustaría que vengas al concierto conmigo. Entonces él estaba en el concierto viendo a su amigo tocando al frente y él abajo viendo a toda la gente y diciendo, qué fracaso, yo ya no estoy ahí. Yo ya no sueno en la radio. Ya bajé de esa montaña rusa de fama, y ya no soy relevante. Ya no le importa a nadie. Es más, en este concierto nadie ni siquiera me reconoce ni sabe cómo me llamo. Y en ese momento, dos personas que estaban en el concierto voltean y le ven y dicen, ¡oh! Tú eres Mike Posner. ¡Oh, en serio! Mike, déjanos tomarnos una foto contigo, una selfie. Y se tomaron una selfie con él y él estaba tan feliz en ese momento porque se habían tomado una selfie con él. Y después pensó, qué patético. Después de haber sido tan famoso, ahora mi corazón brinca por una selfie que se toman dos personas
que me reconocen. Y se puso tan triste que cuando ellos le ofrecieron píldoras para olvidar su triste realidad, él las tomó. Y la canción que compuso trata precisamente de eso, de cuando tomó esas píldoras en el concierto de Avicii y estaba tan triste. Y le dice a toda la gente, ¿no te gustaría estar como yo? ¿No te gustaría bajarte de esta montaña rusa tan solo? Tener relaciones con alguna relación de noviazgo y después rápido acabar esa relación porque no puedes abrir tu corazón. Él estaba en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque su momento de fama había pasado. Y también porque se preguntaba en ese momento, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En esos momentos de crisis, cuando nuestro trabajo nos golpea, cuando la fama nos golpea, cuando llega el momento de crisis y preguntamos, ¿quién soy yo? Y en el pasaje de hoy, tal pareciera que muchos de los discípulos de Juan el Bautista entraban en la misma crisis. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Quiénes somos nosotros? Un momento de crisis. ¿Quién soy? ¿Lo que hago? ¿Lo que logro? ¿Lo que deseo? Y si vamos al pasaje de Juan 3:22, veremos cómo la respuesta a ese momento de crisis es una respuesta que te habla a ti y a mí. La respuesta en cada uno de nuestros momentos de crisis es que Cristo debe de vivir en nosotros. Esos momentos de crisis son los momentos en los cuales el Señor nos recuerda que el propósito de la vida es que Él crezca y nosotros menguemos. Previo a este pasaje tenemos el maravilloso relato de la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y pasa un breve tiempo. El versículo 22 dice, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Es pasando un tiempo después de la conversación con Nicodemo. De nuevo Juan 3, versículo 22 en adelante. Dice, después Juan también bautizaba allí en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Primero, vale la pena mencionar cómo funcionaba el bautismo en esa época. En el pueblo de Israel existían ciertas fórmulas de lavamiento, cierta inmersión, pero el bautismo que hacía Juan no era un lavamiento meramente de purificación ritual sacerdotal, que seguía la ley de Moisés. Lo que ocurría ahí es que cuando una persona que no era parte del pueblo de Israel deseaba ser parte del pueblo de Israel, pasaba por el bautismo. Era sumergido probablemente bajo la supervisión de algún rabino de experiencia y entonces ya podía ser considerado como un prosélito de la fe. Es decir, primero tenía que ser sumergido, bautizado, esta persona que no pertenecía al pueblo de Israel, y entonces podía ser parte del pueblo de Israel. Entonces, pensemos lo chocante para empezar que era para el pueblo de Israel que alguien los bautizara de esa manera. Primero Juan y después Jesús. Ahora, en el texto, en el capítulo 4, después se nos menciona que no necesariamente era Jesús, eran sus discípulos los que bautizaban. Pero así se entendía que era nombre de Jesús. Entonces, en un pueblo de Israel en el cual ellos se sentían dueños del pacto, ellos sentían que tenían la verdad,
Ellos se sentían dueños de la revelación. Llegaba un profeta llamado Juan que bautizaba a los judíos y predicaba el arrepentimiento también a judíos y les bautizaba. Y Jesús también. Seguro que para ellos era extremadamente chocante, insultante para otros. Según Craig Keener, decirles a los judíos que debían bautizarse o arrepentirse del mismo modo que los no judíos debió ser ofensivo. Muchos creían que si nacían en una familia judía y no rechazaban la ley de Dios, serían salvos. Entonces practicar y predicar un bautismo de esa manera era chocante. Y entonces llega un punto de discusión. Y si notamos en el texto, la manera en que se refieren a Jesús es extraña. Los discípulos de Juan dicen: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Varios estudiosos coinciden que la manera en que ellos se refieren a Jesús era no tan cariñosa. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Ahora bien, recordaremos que no todos los discípulos de Juan quedaron o siguieron siendo discípulos de Juan. Tenemos dos específicamente, de los cuales nosotros sabemos previamente en el Evangelio de Juan, en este caso en el capítulo 1, versículo 35. Andrés, y se entiende que también Juan. Entonces, posiblemente Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando ven a Juan predicar y decir: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le siguen. Pero muchos otros discípulos de Juan quedan con él. Y Juan lo que tenía era un ministerio de denuncia, un ministerio como un profeta en el Antiguo Testamento, y proclamaba el bautismo para perdón de pecados. Juan no tenía toda la información que tenemos tú y yo. Juan sabía que el Cordero de Dios venía a quitar el mundo, pero Juan no sabía cómo iba a funcionar el ministerio de Jesús. Juan no tenía la información que tenemos nosotros, que después de 3 años Él daría su vida por nosotros. Lo único que sabía Juan es que el ministerio de Jesús estaba empezando. Previo a esto solo tenemos la señal de las bodas de Caná y Jesús hablando con Nicodemo. Posiblemente Juan no les dijo a sus discípulos: bueno, o buen chapino, ya vino Jesús, ahora todos le siguen a él. Juan no lo sabía. Juan siguió teniendo discípulos. Pero los discípulos de Juan entran en crisis cuando observan algo. Cuando observan que otro rabino, en este caso aquel de quien Juan había dado el testimonio, estaba amasando muchos seguidores. Ambos ministerios eran vibrantes y con mucho ímpetu, pero uno empieza a tener más seguidores. Ellos dicen, la exageración es: todos se van con él. Está bautizando y todos van a él. Ellos estaban en una crisis porque habían observado por años el ministerio de Juan el Bautista. Habían seguido fielmente a Juan el Bautista. Seguían predicando el perdón de pecados, el bautismo para el perdón de pecados. Pero ¿qué ocurría? Cuando empezaron a ver que la gente seguía a Jesús, entró en ellos la inseguridad y los celos. Maestro, se nos van tras él. Maestro, se nos van tras él. Posiblemente estos hombres sí escucharon que Jesús era el que iba a quitar los pecados del mundo. Es más, lo testifican aquí. Pero ¿cuál era su motivación principal? Pues yo creo que de acuerdo al texto, la motivación principal de ellos era ser parte de un movimiento. Era sentirse importantes. Ellos querían sentirse parte de este ministerio de Juan el Bautista
y el perder seguidores atacaba y era un riesgo a su ministerio. Estaban en crisis. Los ministerios cristianos también enfrentan esas crisis. ¿Cuántas veces en lugar de enfocarnos en Cristo nos enfocamos en números? Nos enfocamos en cuántas personas están siguiendo tal o cual iglesia, tal o cual movimiento, y cuando se van a otro movimiento, nuestra primera reacción es decir, maestro, se nos están yendo a ese otro ministerio. La pregunta de ellos no fue, maestro, se están yendo para allá, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Debemos seguir a Jesús? La respuesta de ellos fue, maestro, estamos en crisis porque se nos van. Y es un llamado fuerte a la iglesia. Los movimientos van y los movimientos vienen. Hay iglesias que se atiborran de miembros y en 5 años están desoladas. Y tristemente los seres humanos somos seres de masas. Los mismos seguidores de Jesús en algún momento fueron seguidores de masas. Hay un hombre que alimentó a 5, vamos todos. Y después, maestro, enséñanos una señal o no creeremos en ti. Jesús mismo sabía y él mismo decía, él no se fiaba de ellos. Pero nosotros como iglesia, ¿cuántas veces nos fiamos de los números? Los números significan éxito. Si esta iglesia está ganando más miembros, es porque es éxito. Ojo, cuidado. Los números no necesariamente representan éxito. Y en esos momentos de crisis, la iglesia no debe de preguntarse por los números. Debe de preguntarse por quién es este que se está predicando. En esos momentos de crisis es momento en que nosotros debemos de voltear a ver al Señor. No preguntar por los números que se nos van, sino preguntar, Juan, ¿nos explicas de nuevo quién era este que quita los pecados del mundo? Estos momentos de crisis los experimentamos todos también a nivel personal. El cambio en la vida del adulto mayor, los hijos que se van, los nietos que emigran a otras partes, los cambios en la pensión, todo eso atribula el corazón. En el caso de otras personas hay pérdida de trabajo, desafíos económicos, los números que cada vez son más caros y la canasta básica que no deja de subir. Los nuevos trabajadores, la competencia, etcétera. Todos esos momentos nos dejan en una situación de crisis. En los jóvenes también, la pubertad, el cambio de desarrollos fisiológicos, los retos que plantea el cambio del colegio, la universidad, el novio, la novia, la pregunta por ¿con quién me casaré? Todos esos son momentos de crisis. Y el desafío que ustedes y yo tenemos es que en esos momentos de crisis, en lugar de voltear a ver la realidad, deberíamos de preguntarnos, ¿quién es este del cual predicó Juan? ¿Quién es este Cordero que quita el pecado del mundo? Juan les responde lo que nosotros también deberíamos de recordar. La respuesta es Cristo en nosotros. Si ustedes fueran Juan, ¿qué responderían? Juan no sabía del ministerio de Jesús en cuanto a cómo se iba a desarrollar. De nuevo, Juan no les dijo a sus discípulos, vayan y mejor sigan a Jesús. Juan los regañaría. ¿Qué les diría Juan? ¿Qué responderían ustedes? Pues la respuesta de él es una respuesta digna de estudiar. Dice lo siguiente el versículo 27 del capítulo 3. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan les vuelve a recordar. Ustedes escucharon claramente que les dije, yo no soy el Cristo,
sino que he sido enviado delante de él. En esa época el amigo del novio era una costumbre del shoshbin que era semejante al padrino de las bodas de hoy. Era una situación de mucho prestigio, tanto así que, por ejemplo, cuando Sansón es traicionado por el amigo del novio, lo encuentra como algo sumamente ofensivo. El amigo del novio, en caso de que el novio falleciera, no podía casarse con la novia. El amigo del novio tenía una posición extremadamente importante. Pero en su respuesta, vemos que este amigo del novio había sido enviado. La palabra enviado se repite a lo largo de la palabra del Señor en muchos contextos, en muchas situaciones. Un enviado tenía una misión específica. Él tenía una misión específica. ¿Cuál era su misión específica? Él lo dice: yo he sido enviado delante de él. ¿Para qué? Para hablar acerca del novio. En ocasiones incluso el amigo del novio entregaba a la novia. Y volviendo a lo que había hablado previamente de las iglesias, ¿cuántas veces nosotros no funcionamos como el amigo del novio? Nuestro ministerio se vuelve una cosa de números y de amigos que no entregan a aquel que busca al Señor, sino lo apropian. Si hubiéramos estado con el apóstol Pablo, hubiéramos dicho: ustedes son de Pablo. Sean fieles al ministerio que el Señor les ha dado. Sean fieles a Pablo, que les ha hablado de la palabra del Señor. Sean fieles a Pablo, porque Pablo los ganó para Cristo. Eso dijo Pablo. Pablo dijo: yo soy de Pablo. Otros dicen: yo soy de Apolos. No, el crecimiento lo da Cristo. Y nuestras iglesias, con el celo que a veces tenemos, nuestro deseo es acaparar. Nuestro deseo es ganar a la persona por números. Lo que deseamos es predicarle, porque si esa persona llega a la iglesia, yo podré decir que tengo un alma más. Y en nuestro corazón, sutilmente, hemos desbancado al novio. Nuestro gozo no es por el novio. Nuestro gozo es egoísta. Nos adjudicamos la obra y olvidamos que Cristo es el que realiza la labor. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Y cuando lo olvidamos, como iglesia, entramos en crisis. Cuando olvidamos eso, como iglesia, entramos en crisis porque entonces pensamos que la labor de Dios depende de mí. El Señor no me necesita. El Señor no nos necesita. El Señor nos utiliza. Y el Espíritu Santo es el que realiza la labor. Mi labor únicamente es ponerme al servicio del Espíritu Santo. Y esto Juan el Bautista lo entendió perfectamente bien. Y por eso él dice: yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y como fiel amigo del novio, mi labor es llevar a la persona al novio, predicar a aquellas personas que el reino de los cielos se ha acercado y esperar que la labor del novio sea hecha conforme el tiempo que él espera. De nuevo, al parecer Juan no los bautizaba y le decían: bueno, como sabrán, el profeta del cual yo les hablé está bautizando cerca de Enón, vayan con él. No. La fe de Juan era tal que ni siquiera se inmiscuía de esa manera en el ministerio de Jesús. Juan no les decía: ya estás bautizado, ve con Jesús. Juan estaba esperando que el Señor realizara el ministerio como el Señor lo tenía planeado. Y eso nos habla de la fe que tenía Juan, en que el trabajo no dependía de él.
en que él solo era el novio. Y entonces podemos observar en Juan algo que creo que nosotros hemos olvidado tantas veces. Si tú fueras Juan, ¿qué hubieses hecho? Pensemos en varias cosas. La primera, Jesús dijo que el de los profetas que había nacido de mujer no había nadie más importante que Juan el Bautista. Con esas credenciales, si yo fuera Juan, no esperaría menos que estar entre los 12, ¿sí o no? Pensemos en la labor de Juan, un hombre que por muchos años estuvo en el desierto, comiendo langostas y miel silvestre. ¿Qué esperaríamos de Jesús? Señor, lo mínimo que yo espero es que me incluyas en tu plan. Manos, si somos familia. ¿Y te robas a mis discípulos? ¿A Juan y Andrés que ahora están contigo? Y Juan no sabía el plan de Dios. Estaba tan a la expectativa que vemos después en las Escrituras que Juan le va y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué pasó? ¿Esperaremos a otro? Juan no lo sabía. Y si hubiera sido tú, Juan, ¿cómo hubieras reaccionado? Si hubiera sido yo, ¿cómo hubiera reaccionado? Yo no hubiera reaccionado bien. Y ahí me doy cuenta que mi corazón está tan alejado de la fe que tenía Juan. Yo probablemente le hubiera dicho a Jesús, Señor, y aquí estoy. Yo también. Soy uno de los 12. Bueno, si no, seré el número 13. Y no. Señor, planeemos una unión estratégica. Combinamos los ministerios. Yo traigo mis discípulos y nos unimos. ¿Qué mejor que eso? Tampoco. ¿Cómo hubiera estado tu vida si hubiera sido Juan? Pasar toda tu vida adulta predicando y que cuando llegara el Cordero de Dios no te tomara en cuenta. Tu vida entraría en crisis. De nuevo, les pregunto, ¿y cuántas veces no entramos en crisis por cosas menores? Juan su ministerio estaba en crisis por hablar del reino de Dios. Y a veces nuestra vida está en crisis por un negocio. Que porque no me responde mi novio. Que porque me dejó en visto el que me gusta, estoy en crisis. ¿Y qué nos habla eso de dónde está mi corazón? Está muy alta la canasta básica, no sé qué hacer, y eso ocupa todo el día mi mente. Y en lugar de pensar que el que dijo que ha vestido las flores del campo va también a protegerme y proveer para mí, todo el día nuestra mente está en eso otro. ¿Y saben por qué? Porque después de este pasaje, el apóstol Juan va a volver a recalcar algo, como un discurso que dejó en pausa con Nicodemo, y aquí viene y vuelve a decir de nuevo, es que la gente no sabe el gran acontecimiento de Jesús, y ese es el gran problema. Y Juan lo enfatiza después. Pero volviendo al tema anterior, yo te pregunto, si hubiera sido Juan, ¿cómo hubiera reaccionado? Ahí creo que hay algo que debemos de pedirle al Señor, que trabaje en nuestros corazones. Y en Juan 3:30 tenemos uno de los corazones de este pasaje. Juan dice, señores, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La Reina Valera lo traduce con una palabra que es de uso común en nuestras iglesias, que yo mengüe. Por eso el título de hoy, Cristo por quien menguamos. Que Él crezca y que yo mengüe. Juan en pocas palabras dicen, señores, mi ministerio va a ir así y el de Cristo va a ir así. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe.
¿Y cuántas veces eso mismo es lo opuesto que nosotros decimos? No, esto lo tengo que hacer yo, esto lo tengo que administrar yo y yo. Y nuestro corazón debería ser el mismo del apóstol, del profeta Juan. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y si para que yo mengüe es necesario que yo pierda mi trabajo, así sea. Y si es necesario que yo me baje del ministerio y le dé lugar a alguien más para que Cristo crezca en esta iglesia, así sea. Y si es necesario que yo pierda mi trabajo para que Cristo crezca en mi vida, que así sea. Y si es necesario que yo tenga que dejar esta relación para que Cristo crezca, que así sea. Si tengo que dejar esta amistad, que así sea. Y que si tengo que dejar esta empresa en sus manos, que así sea. Porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y la manera en que Él fundamenta eso es en tres cosas, sobre tres conceptos. Primero, el ministerio de Juan no tenía origen humano, tenía origen divino. Dos, la enseñanza de Juan no era enseñanza humana, era enseñanza divina. Y tres, la autoridad no era de Juan, sino era divina. Y eso lo explica ya no el profeta Juan, sino el apóstol Juan, a partir de los siguientes versículos. La respuesta a la pregunta que le lanzaban sus discípulos: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? La pregunta que también se habría hecho Mike Posner en su canción, ¿qué hago ahora? ¿Para qué está mi vida? La respuesta era la misma para todos. Cristo debe vivir ahora en nosotros. Cristo debe crecer. La respuesta que le dio Juan a sus discípulos: Él debe crecer. Y la respuesta que tenemos nosotros ante cualquier crisis es: Cristo debe de crecer y ser glorificado en esto. Todo momento de crisis nos debe de recordar que la meta suprema y el regalo supremo es Cristo. No somos dueños de nuestro ministerio, no somos dueños de nuestro trabajo. En el caso del ministerio, nosotros somos amigos del novio. No puede haber celos en nuestro ministerio. No podemos enfocarnos en números, en lo novedoso. Nuestra misión es que Cristo crezca. Y entonces, después de explicar eso, el profeta Juan, ahora tenemos al apóstol Juan hablando en el pasaje que sigue, comenzando en el versículo 31. Y esto lo recordamos, Juan hace mucho eso. Cuando él comienza, desde el que él comienza y habla del verbo, hace un relato, pero también explica con mucha riqueza teológica el fundamento de lo que acaba de decir. Lo mismo pasa con Nicodemo. Y aquí también. Aquí el escritor, el apóstol Juan, hace una pausa del relato y explica lo siguiente. Quiere explicar algo. Lo leeremos entonces este pasaje. Dice: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De nuevo, Juan fundamenta en tres áreas el ministerio o la autoridad que ahora tenía Cristo. Uno, el origen divino de su ministerio. Dos, la enseñanza divina. Y tres, la autoridad divina. Eso lo había explicado Juan el Bautista respecto a su ministerio. Y ahora Juan quiere explicar cómo eso se relaciona
no con el ministerio de Juan el Bautista, sino como con Cristo mismo. ¿Quién Cristo es? Y Juan hace mucho a lo largo de todo el Evangelio, hace muchas comparaciones en opuestos. En este caso tenemos celeste, terreno. Creer, no creer. Vida, ira de Dios. ¿Y qué es lo que opone? Jesús procede de arriba y está por encima de todos. El que procede del cielo está sobre todos. Cuando habla de la tierra, no necesariamente está hablando aquí del pecado, sino de la finitud y la limitación. El que es de la tierra y procede de la tierra se refiere a el tipo, cualidad del ministerio. En el caso de Jesús habla acerca de esto. Recordemos que Juan lo que desea hacer a lo largo de su evangelio es explicar a la audiencia el gran regalo que habíamos obtenido en Cristo Jesús. Era el Verbo hecho carne. Y entonces, para el profeta, ¿qué podía decir ante el Verbo hecho carne? Para Juan el profeta, ¿qué podía pedir o reclamar si el regalo más grande que había tenido era el Verbo hecho carne? Y a diferencia de los discípulos de Jesús, que lo primero que hicieron fue pararse y decir, yo puedo estar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, en este caso la madre, pidiendo eso por sus hijos, Juan dice, este es un regalo demasiado grande. Él viene de arriba, procede de arriba. Y de ahí volvemos al pasaje. Esto suena mucho al capítulo 1, cuando habla de lo suyo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso lo menciona de nuevo en el 3:32. Lo que él ha visto y oído, eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. Pensemos por un momento, estamos en un mundo en el cual todas las personas piensan en el trabajo, el estrés, la política, el entretenimiento, el Madrid y el Barcelona, la música, los Grammys. Eso ocupa nuestra mente. Y Juan dice, si le hubieran recibido, lo que ocuparía sus mentes en todo momento sería el Verbo encarnado. Pero vivimos en un mundo que no le recibió. Nadie recibe su testimonio. Estamos en un mundo repleto de personas que no ha recibido el glorioso testimonio de que Cristo ha sido encarnado, que Cristo ha venido y ha habitado entre nosotros. ¿No es increíble su incredulidad? ¿No es irónico que el mundo entero no voltee a ver al Redentor? Que en momentos de crisis, que en momentos de guerra, lo último que hagamos es voltear a ver a nuestro Redentor. ¿No es increíble la incredulidad del mundo? Para Juan era increíble. Por eso él dice, nadie recibe su testimonio. Le parecía increíble la incredulidad de otros. Y yo te pregunto, ¿y mi incredulidad no me parece también increíble? ¿Tu incredulidad no parecerá también increíble? En momentos de crisis y de guerras, lo último que hacemos es voltear a ver al Redentor. Pero el que ha recibido su testimonio, dice en el 33, ha certificado esto, que Dios es veraz. Y el 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Aquí tenemos enmarcada una acción trinitaria. Dios envía al Hijo, lleno del Espíritu, también da su Espíritu. Y aquí Juan estaba haciendo un énfasis que tal vez para nosotros nos parece un poco lejano. Y lo que ocurre es que en el pueblo de Israel, en esa época, muchos pensaban que cuando la Shekinah se había ido, el Espíritu había sido apagado en Israel y en la restauración divina el Espíritu vendría de nuevo. Y que solo unos pocos merecían el Espíritu. Y en este caso, la pregunta de quiénes reciben el Espíritu llama la atención. ¿Cómo reciben el Espíritu? ¿Unos pocos?
¿Unos cuantos? ¿Unos elegidos? Volvamos al texto. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Sin medida. A diferencia de lo que creían muchos, el Espíritu era dado sin medida. Y finalmente Juan termina con dos cosas. Él muestra cómo el Hijo es el dueño de todo. Dios ha dado todo al Hijo. Dios ha dado todo al Hijo. Imaginemos de vuelta a Juan el profeta. Su ministerio en crisis, entre comillas. ¿Qué pudo haber pensado Juan en ese momento? Juan el Bautista. De Él es todo. Mi vida es suya. ¿Qué puedo yo decir acerca de a quién elige o no en el ministerio? ¿Y qué puedes decir tú y qué puedo decir yo en esos momentos de crisis? Mi vida es suya, el mundo entero es suyo. ¿Cómo puedo reclamarle que por qué perdí el trabajo? ¿Cómo puedo reclamarle que por qué falleció mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, mi amigo? ¿Cómo puedo reclamarle el diagnóstico de enfermedad si el mundo entero es suyo? ¿Y saben cuál es el regalo más grande dado a nosotros por este Salvador, nuestro verdadero regalo? Siendo Él el regalo más grande cuando creemos en Él, cuando certificamos, como dice el versículo 33, que Dios es veraz, algo se nos es dado. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si leemos el texto de nuevo, dice, el que cree en el Hijo ¿tendrá vida eterna o tiene vida eterna? Tiene. Y saben, para nosotros el tener vida eterna significa que cuando yo me muera, voy a tener una vida sin límite. Pero la palabra no parece indicar eso. El concepto de vida eterna no parece indicar eso. Porque si fuera algo futuro que tendríamos, diría, tendrá. Pero es tiene. ¿A qué se refiere con esto? Un teólogo de apellido Schillebeeckx. Sí, el apellido está chistoso. Es belga, es Bélgica. Dice, tiene vida eterna. No simplemente es un estado futuro de existencia después de la muerte, sino más bien una realidad presente que comienza aquí ahora en la vida de fe. Incompleta sí, pero comienza ahora. Él enfatiza que la vida no es simplemente una prolongación de la vida terrenal, sino una forma de existencia cualitativamente diferente, caracterizada por la comunión con Dios y la participación en la vida divina de Dios. Es decir, que el que cree en Cristo, ya su vida es cualitativamente distinta al que no lo cree. El que cree en Dios ya tiene esa vida eterna porque está en comunión con el Señor. Esta participación en la vida divina comienza en el presente y se extiende hasta la eternidad. Cristo es la revelación del amor de Dios y el mediador de la vida eterna para la humanidad. A través de su vida, muerte y resurrección, Él inaugura el reino de Dios y ofrece a la humanidad la posibilidad de participar en esa vida divina. Por tanto, esa vida eterna está íntimamente ligada a la persona de Jesucristo y a la comunidad de fe que encarna su presencia en el mundo. Mis hermanos, ya tenemos vida eterna. No tenemos que esperar a la muerte. Es una realidad que ya existe en nosotros. ¿Por qué? Porque como sabemos que Cristo ya derrotó a la muerte, porque Cristo vive en nosotros, nuestra vida es
cualitativamente distinta a la que experimentan todos los demás. Y por eso Juan dice, Juan el escritor, el apóstol, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué más puede pedir? Pero va el otro puesto. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. San Agustín decía, no vendrá a él la ira de Dios. La Biblia no dice no vendrá la ira de Dios. Dice la ira de Dios, ¿qué? Permanece sobre él. También ya es una realidad presente. Abandonado en dolor sin ser sanado. Como nuestro cantante, Mike Posner, que probablemente si no ha recibido la vida eterna que ofrece Jesús, vive en esa ira de Dios, vive en ese infierno. Y muchos cristianos nominales también lo viven. El Señor ofrece ambos. El que cree en Cristo tiene esa vida eterna. Y el que no, la ira de Dios permanece en él. Llegados a este punto, vale recordar de nuevo el desafío. Cristo debe de vivir en nosotros. Él nos ofrece la vida eterna, tanto a Mike Posner como a ti y a mí. La vida eterna no es para un futuro, se vive en el presente. Saben, yo de niño siempre decía, cuando me hablaban del cielo, como lo hablaba mi padre, decía, wow, pues, del cielo al infierno, pues me suena mejor el cielo, ¿verdad? Pero qué aburrido. Si en tu mente, en tu corazón, no hay un deseo como el de Pablo, de decir, estoy en un entredicho, quisiera estar con Cristo, pero quisiera estar aquí para servirle también, no estás viviendo la vida eterna. Si en tu corazón hay un orden de prioridades que no espera la venida de Cristo, no estás viviendo la vida eterna. Si en tu corazón esperas la venida de Cristo después de que haga esto, después de que haga aquello, después de que me case, después de que termine de establecer mi negocio, después de que mis hijos se gradúen, no estás viviendo la vida eterna. La vida eterna que el Señor te promete y te ofrece es mucho más que eso. Es una vida cualitativamente diferente. Cuando Cristo vive en mí y cuando Cristo vive en ti, vivimos plenamente. Yo debo menguar para que Él crezca. Esa es la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, ¿cuántas veces olvidamos, Señor, al igual que los discípulos de Juan el Bautista, que ya tenemos la vida eterna? El regalo más grande que tenemos es que tú has venido, Señor, te has revelado. Nos has hablado de aquello que nadie ha visto ni oído. Nos has revelado al Padre. Y Señor, nos reconocemos tan llenos de nosotros mismos. Reconocemos que nuestros afanes, nuestra falta de fe constantemente nos coloca en estos tiempos de crisis. En estos tiempos de crisis donde olvidamos que Cristo debe de vivir en nosotros. En estos momentos de crisis en los cuales volteamos a ver a nuestro trabajo y decimos, se me están yendo. Volteamos a ver nuestro ministerio y pensamos que se trata de nosotros.
y olvidamos que nosotros somos el novio, el amigo del novio, perdón, en esta predicación del Evangelio. Al igual que cada uno de tus misioneros, y hoy con una tremenda alegría también por la familia Ruiz que estará sirviendo en Filipinas como amigos del novio, gozosos por cada persona que llega a tus pies, Señor. Pedimos que ese sea nuestro sentir también como iglesia. En nunca, Señor, nos ceguemos por el deseo de nosotros tener los números, de nosotros tener los seguidores, sino que al igual que Juan, el profeta, en todo momento digamos, se trata de ti. Señor, como nación también vivimos en una crisis en la cual por muchos años la gente daba por sentado que era un país cristiano. Y estas nuevas generaciones, Señor, se rehúsan a ello. Si las estadísticas están en lo cierto, Señor, en menos de 20 años no seremos un país cristiano. Te pido que tu iglesia nunca piense que depende de nosotros. Te pido que nuestra iglesia no piense que esto depende de nosotros y que hay que asaltar el poder, sino que nuestra predicación y nuestro corazón esté siempre Jesús. Si Él es el dueño de todo y nada escapa de sus manos, que Él se glorifique y que simplemente nos use como sus siervos. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Tú crece y nosotros menguemos. Te alabamos, Señor. Te alabamos porque eres un Dios grande, porque eres un Dios bueno, porque tu amor es grande, te has revelado en Jesús. Y en nuestro corazón alabaremos siempre a ese Dios grande, a ese Dios que nos ha dado esperanza y salvación. A ese Dios alabamos. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Por Cristo. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.